Feliz y bendecida noche, feliz y bendecido instante. Deseo que estén siempre muy bien, bendecidos, iluminados, inspirados por el Espíritu Santo, que sea quien dirija nuestra vida y que seamos siempre agradecidos, bendecidos y llenos de mucha paz y mucho amor. Continuamos leyendo el libro Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schumann, la escriba de un curso de milagros. Continuamos con el capítulo número 14, escrita por el doctor Kenneth Wapnick. Otros escritos. Notas sobre el sonido, psicoterapia, clarificación de términos, el canto de la oración, mensajes especiales. La relación de Helen con Jesús no se limitaba únicamente a la función de escriba de un curso de milagros. Como han demostrado los capítulos anteriores, su relación con él se extendió a lo largo de su vida y se hizo más íntima y personal durante las semanas que precedieron el comienzo real del dictado del curso. Continuó durante varios años más después de la compleción de la escritura. Ni fue un curso de milagros el único material que Jesús le dictó a Helen, aunque fue considerablemente el más extenso. La única excepción a estos dictados es las notas sobre el sonido, el cual se discute adelante. En este capítulo discuto estos otros escritos cronológicamente y dejo la poesía para el próximo capítulo, el cual constituye, por así decirlo, un caso especial en la medida en que Helen estuvo más personalmente implicada en el dictado. Notas sobre el sonido, 1972-1971. En octubre de 1972, relativamente pronto después que se completó la escritura de un curso de milagros, Bill comenzó a desarrollar un interés en la fotografía Kirlian. Esta era la técnica rusa para fotografiar auras, el campo electromagnético alrededor de los seres vivientes. Él le pidió a Helen que preguntase si esta era un área que fuera importante explorar. Una pregunta de Bill, pues, una vez más actuaba como un estímulo para Helen, pero en esta ocasión con un resultado totalmente distinto y con la claridad de parte de Helen de que la fuente no era Jesús. La respuesta a la pregunta de Bill fue: no, la luz no era el fenómeno importante, lo importante era el sonido. Lo que siguió fue un tratado altamente técnico sobre la construcción de un instrumento que mediría los efectos físicos de la sanación, no un verdadero instrumento de sanación, como se había creído equivocadamente en algún momento. Este instrumento operaba bajo principios que convertían las ondas de luz en ondas de sonido. El dictado continuó aproximadamente por 2 meses y constaba de 27 páginas. Tal como fue el caso con un curso de milagros, no había manera de que Helen hubiese escrito estas notas sobre el sonido, como hemos llamado este documento. Sin embargo, contrario al curso, como veremos en el capítulo 17, las notas contenían un tema que era totalmente ajeno al ego de Helen. Helen ni siquiera había sabido cómo cambiar una bombilla
y mucho menos entender algo tan sofisticado y complicado como este instrumento. Científicos que vieron el documento posteriormente estaban bastante impresionados, especialmente con aseveraciones como esta. Este es un aspecto del alineamiento de metales que todavía no se conoce. Esta aseveración resultó haber sido cierta. Varios años después de Helen haber escrito esto, se entendió el aspecto desconocido. Estaba claro, sin embargo, que la información no estaba completa. Muchos científicos han intentado construir este instrumento, pero ha sido inútil. Simplemente no hay suficiente información. En 1977, algunas personas interesadas persuadieron a Helen de que escribiese algo más. Helen estaba renuente, pero sí trató de cumplir y en abril logró añadir otras 2 páginas más o menos, pero tampoco esto era suficiente y todos los esfuerzos subsiguientes para que ella completara la monografía fracasaron. Las notas sobre el sonido, al igual que la gran sinfonía de Schubert, permanecen inconclusas. ¿De dónde procedía? A excepción de un breve pasaje, el cual se citará más adelante, el tono de las notas, entre comillas, es obviamente muy distinto al del curso y al del otro material del cual Helen fue la escriba, sin mencionar el contenido. Un curso de milagros es bastante claro, por ejemplo, en que la sanación es solo de la mente y no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo. Y sin embargo, he aquí una máquina cuyo propósito es medir la sanación del cuerpo. Bill tenía una teoría la cual me mencionó una vez de que la fuente del material muy bien podría haber sido el padre de Helen, un brillante metalúrgico mientras vivió. La relación de Helen con su padre jamás se había sanado y como mencioné en el capítulo 1, ella siempre resintió la imparcialidad indiferente y casi despiadadamente objetiva, por lo menos desde la perspectiva de ella, de su padre. Por lo tanto, sí tenía sentido que en otro nivel el unirse en este dictado fuese una expresión del perdón. Yo esperé durante un tiempo considerable antes de abordar a Helen con este pensamiento, puesto que yo conocía los sentimientos de ella hacia su padre. Un día, sin embargo, pensé que era el momento oportuno y me sorprendió agradablemente la receptividad casi flemática de Helen hacia la teoría, pues a ella también le parecía que tenía sentido y que tal vez fuese cierto después de todo. Como mencioné antes, no hay nada en el material que sugiera que lo tomó la escritura de un curso de milagros, a excepción de este muy anticipo pasaje del documento. El paciente puede, sin embargo, desarrollar otros síntomas, ya que la sanación física representa una realineación de fuerzas esencialmente locales, corporales, más bien que del contexto total en la mente en sí. Esto se debe a que éstas aún ocurren en el tiempo y por lo tanto retienen la cualidad ilusoria del tiempo en sí. No importa en qué parte del cuerpo tiene lugar la sanación ni a través de qué medios se logra la misma. Desde el punto de vista teórico, se puede decir que la sanación solo puede ser el resultado de un cambio de mentalidad,
el cual ahora acepta la sanación donde previamente aceptaba la enfermedad. El cambio de mentalidad altera el campo de pensamiento alrededor del paciente, el cual parece representar el lugar donde él está. Estos cambios no pueden ser distintos para una sanación presumiblemente lograda mediante el uso de medicamentos, cirugía o fe. La sanación solo puede ser sanación por fe, puesto que la enfermedad solo puede ser fe en la enfermedad. Parecería, otra vez viene el doctor Kenny Wayne, parecería que aquí, como posteriormente Helen estuvo de acuerdo, ella se hubiese sintonizado con Jesús para este breve pasaje, de modo que los estudiantes de un curso de milagros no fuesen llevados a extraviarse por la estadía de las notas en el lenguaje, en el lejano país del cuerpo. Psicoterapia, propósito, proceso y práctica. 1973-1975. Un día en el otoño de 1973, le pregunté a Helen si había algo más que ella hubiese escrito. ¿O sí? Dijo ella casualmente. Hay algunas páginas sobre psicoterapia. Luego supe que estas páginas habían sido escritas de un dictado de Jesús en enero de 1973, del mismo modo en que se escribió un curso de milagros. Obviamente estaban incompletas y solo habían llegado hasta el final de la sección, la definición de sanación, en el folleto publicado, psicoterapia, propósito, proceso y práctica. Yo estaba impaciente por leer estas notas y al hacerlo le dije muy desilusionado a Helen, entre comillas, pero si esto es exactamente como el curso, cierra comillas, sin realmente prestarle atención a lo que estaba diciendo. ¿A qué otra cosa pensaba yo que podría parecerse esto? Probablemente yo estaba esperando algo más específico, pero unas cuantas lecturas más me aclararon cuán perfecto era el folleto, incluso en su forma incompleta, al reflejar la aplicación a la psicoterapia de los principios de sanación del curso. De vez en cuando le recordaba a Helen el manuscrito incompleto pero infructuosamente. Y luego, en enero de 1975, mientras terminábamos nuestra edición de un curso de milagros, Bill encontró una nota en el newsletter of the Association for Transpersonal Psychology, boletín de la Asociación para la Psicología Transpersonal. Lo había publicado John Mundy, un ministro metodista no tradicional a quien Helen y Bill habían oído hablar unos años antes en unas conferencias de la Spiritual Frontier Fellowship, Sociedad de Confines Espirituales, llevada a cabo en el sur. John era un joven cuyo entusiasta fervor espiritual había impresionado a Helen y a Bill. En su nota en el boletín, John explicaba que él estaba haciendo una disertación doctoral sobre psicoterapia espiritual y estaba pidiendo cualquier artículos, libros o información de la comunidad transpersonal que fuesen pertinentes para el estudio. John Mundy todavía sigue, está con nosotros.
sigue vivo, sigue en Nueva York y sigue enseñando, aplicando, difundiendo un curso de milagros. Él enseña en un curso de milagros universal. De inmediato Bill nos llamó la atención al respecto y creo que yo pude haber sido el que le dijo a Helen que esta sería una magnífica oportunidad, de acuerdo con una maravillosa expresión de Bill, para matar 2 pájaros de un tiro. En otras palabras, este habría de ser el estímulo necesario para terminar el folleto de psicoterapia, así como una respuesta a una petición de ayuda. Así que Helen llamó a John, quien vivía en la ciudad de Nueva York, e hizo una cita para que se reuniese con nosotros una noche en mi apartamento. Helen le dijo que ella creía que tendría algo que sería de interés para él. La reunión se efectuó de acuerdo a lo planeado y fuimos reunidos allí por el padre Michael, quien estaba interesado en ver cómo le presentaba el curso a otros, lo cual era un acontecimiento muy raro para entonces. Hasta el día de hoy no estoy seguro si John se ha repuesto totalmente de aquella noche fatídica. Pobre hombre. Subsiguientemente, John y yo nos hicimos amigos y con frecuencia él me ha señalado que él no tenía idea de lo que debió haberse esperado de esta reunión y ciertamente no tenía idea del impacto de esa noche que esa noche habría de tener en su vida. Realmente no había manera, por supuesto, de que John se esperase lo que recibió. Resulta interesante por demás que él no tenía indicio de por qué Helen lo había llamado, puesto que él había olvidado totalmente el aviso que había solicitado que se colocara hacía unos meses. Además, él no tenía planes en ese momento de hacer su disertación sobre psicoterapia espiritual. No obstante, la nota de John preveyó el estímulo necesario para Helen, quien tomó el manuscrito incompleto donde lo había dejado 2 años antes y al fin lo terminó en marzo. El folleto, repito, es un maravilloso resumen de los principios sobre sanación que aparecen en el curso, al aplicarse específicamente a la práctica de la psicoterapia, la cual consiste esencialmente en la unión de 2 personas en el nombre de Cristo. Helen sentía poca conexión con el folleto, según recuerdo, aun cuando yo siempre me sentí muy cercano al mismo. Creía yo que su llamado al adiestramiento especial de los terapeutas, psicoterapia 3.2, epígrafe 2, párrafo 2, era algo a lo cual yo estaría respondiendo en el futuro. Perdón, miro a ver qué quiere decir esa P. P. Psicoterapia. Propósito, proceso y práctica. P3.2. Bueno. Ese es el otro libro que es anexo al curso de milagros. Por acá lo tengo. ¿Es este? Propósito, proceso y práctica. Nos habla que está
parte 3. Así es que el primero es propósito de la psicoterapia, el 2, el proceso de la psicoterapia, y el 3, la práctica de la psicoterapia, y ahí dentro de la práctica el punto 2 romano, ¿es la psicoterapia una profesión? Y el párrafo 2, la frase 2. No obstante, para poder hacer esto necesita un adiestramiento especial, puesto que el aprendizaje mediante el cual se convirtió en terapeuta probablemente le enseñó poco o nada acerca de los verdaderos principios de la curación. Era algo a lo cual yo estaría respondiendo en el futuro. Bueno, viene ahora la clarificación de términos, 1975. Ocasionalmente, Helen y yo discutíamos la posibilidad de un glosario que definiese algunos de los términos utilizados en un curso de milagros, pero jamás nuestras discusiones tuvieron resultado alguno. Luego Judy Schutz planteó la idea nuevamente, al creer que sería de gran ayuda para ella, así como para otros, especialmente en vista del uso que hace el curso de la terminología cristiana de una manera muy poco tradicional. Judy era una judía muy identificada, cuyo padre era una figura importante en la comunidad judía americana e internacional. Helen y yo nos sentamos entonces y trazamos una lista de términos que creíamos podía ser de utilidad, con pleno conocimiento de que este glosario, el cual se llamaría posteriormente una clarificación de términos, no se escribiría de esa manera. Y por supuesto, no se hizo así. Helen lo escribió desde septiembre hasta diciembre de 1975, inclusive muy a tiempo para su inclusión en los libros impresos. Tal como Jesús nos instruyó que lo hiciésemos, lo ubicamos como un apéndice del manual para el maestro. Su hermoso pasaje de clausura, dicho sea de paso, se escribió a principios de la temporada de Adviento y por consiguiente refleja el tema de Navidad. La estrella matutina, a la cual se refiere al final, se tomó de los versos finales del libro bíblico del Apocalipsis y tradicionalmente ha venido a ser un símbolo de Jesús. Esta corta pieza de 16 páginas es una joya poética y provee al mismo tiempo alguna útil información adicional para los estudiantes del curso. Sus clarificaciones, sin embargo, probablemente no serán muy útiles para las personas que no tengan ya algunos conocimientos de un curso de milagros en sí. Hay una linda historia asociada con la labor de escriba que Helen llevó a cabo con la clarificación de términos y la cual afortunadamente tiene un final feliz. Una tarde en que todos estábamos en el centro médico, Helen se lamentaba conmigo acerca de Jesús y su dictado, e incluso trajo a colación sus pasadas quejas sobre cómo un curso de milagros se había impuesto en la vida de ella. Ella no se hallaba en el estado de amargura en que yo la había visto en otras ocasiones, y por lo tanto, puesto que tenía frente a mí la libreta en la cual ella estaba tomando los términos,
la tomé en mis manos. Recordando los días del baloncesto en mi niñez, la lancé al otro extremo de la oficina, donde acertadamente cayó dentro de la papelera. Mi memoria no es así de precisa, pero creo que exclamé algo a tal efecto: «¡Basta ya de Jesús y su maldito curso!» Y ya, creo que en ese momento entró Bill y entre risas Helen le contó lo que acababa de ocurrir. Mi memoria de nuevo es un tanto vaga, pero sí sé que luego fuimos interrumpidos por algo que nos distrajo totalmente de la libreta y de las quejas de Helen. Poco después nos fuimos para no regresar. Temprano en la mañana siguiente, Helen me llamó presa del pánico para preguntarme si yo sabía dónde estaba su libreta, pues los dos nos olvidamos del lanzamiento a la papelera del día anterior. El que Helen extraviase su libreta no era nada fuera de lo común, y como generalmente yo era muy bueno para encontrarla, tranquilicé a Helen al decirle que estaría allí inmediatamente después de atender a mi paciente de las 7 de la mañana y la encontraría. Mi paciente llegó poco después y en medio de la sesión recordé de pronto lo que había sucedido. Pero incluso antes de que tuviera la oportunidad de llamar a Helen, ella también lo había recordado y le había telefoneado a Bill, quien iba a la carrera en un taxi rumbo al centro médico, con la esperanza de llegar a la papelera de la oficina antes que llegaran los que recogían la basura. Sin embargo, llegó demasiado tarde. Ya habían recogido la basura y ahora la libreta yacía en una de aproximadamente 2 o 3 decenas de bolsas plásticas, las cuales serían quemadas muy pronto. Muchas de las bolsas, dicho sea de paso, contenían entrañas de animales utilizados en experimentos, los cuales se habían descartado. El lector recordará que este era un edificio de investigación. Bill convenció al conserje de que le permitiese acceso al cuarto y por fortuna fue guiado a la bolsa adecuada casi de inmediato y encontró la libreta sana y salva, sepultada únicamente en una masa de papeles. El canto de oración, 1977. El segundo y último folleto escrito por Helen es el canto de la oración, oración, perdón, sanación, el cual se escribió desde septiembre hasta noviembre de 1977, inclusive. Es un hermoso resumen de las enseñanzas de un curso de milagros sobre el perdón y la sanación en el contexto de la oración. Aunque no contiene ideas nuevas, sí introduce alguna terminología distinta, notablemente el perdón para destruir, entre comillas. Este es el falso perdón que el mundo hace que nos ofrezcamos unos a otros y el cual se describe en varios lugares en el curso en sí, aunque nunca nombrado como tal. Incluso más importante, sin embargo, el folleto presenta el significado de oración e incluye el asunto de pedirle al Espíritu Santo y en efecto, ¿qué debemos pedir? Y en efecto, ¿qué debemos pedir? Perdón, no hay ninguna pregunta. Fue este asunto lo que proveyó el estímulo para el folleto y fue con directa pertinencia a la relación de Helen con Jesús. Por consiguiente, pospondré la discusión adicional
de las circunstancias de la escritura del folleto y su contenido hasta el capítulo 17, cuando discuto en mayor profundidad la figura de Jesús y la relación de Helen con él. Mensajes especiales 1975-1978. También hay un grupo de mensajes cortos, los cuales Helen escribió durante un periodo de tiempo al que llegamos a referirnos como mensajes especiales. En su mayor parte, estos contenían palabras celestiales para motivar, mediante las cuales Jesús nos ofrecía estímulo al garantizarnos un desenlace feliz para todas las cosas. Algunos de estos incluso se tornaron bastante específicos en términos de cuándo se daría o podría llegar dicho desenlace feliz. Ninguno de estas predicciones, sin embargo, llegó a cumplirse, y en ninguna clase de nivel observable o experimental. Tampoco tuvo lugar ninguna de las predicciones positivas más generales. El lector puede recordar aquí la aseveración de Helen en sus cartas a Bill sobre el reconocimiento de que no era nada bueno para ella el implicarse con cosas específicas y con el futuro. El verdadero ser con mayúscula de Helen, desde el cual ella se unía con Jesús, existía en una dimensión más allá del tiempo y del espacio. Fue desde ese ser en el cual el amor se unía consigo mismo que se originó un curso de milagros. Desde ese estado mental no puede haber intereses en resultados específicos o en los momentos en que estos resultados ocurrirían. Es por eso por lo que un curso de milagros en sí en un curso de milagros en sí no se mencionan resultados específicos, las formas en las cuales se expresaría el contenido del perdón. De hecho, este dice de sí mismo: este es un curso acerca de causas, contenido, no de efectos, forma. Esto está en el capítulo 21, epígrafe o subcapítulo 7, párrafo 7 y 8. Tales cosas específicas son irrelevantes para la expiación, la cual consta únicamente de un resultado, del cual es tan seguro como Dios. Este está en el capítulo 4, epígrafe o subcapítulo 2, párrafo 5, frase 8. Estos mensajes especiales, por lo tanto, si bien estaban inspirados en parte, se contaminaron con el otro yo de Helen, el cual trató de ayudar en una forma que ella decidió que sería útil. Es por eso por lo que Jesús enseñó: no confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Capítulo 18, subcapítulo 6, párrafo 2, frase de la 1 a la 2. ¿Y por qué en las primeras semanas del dictado él estaba exhortando a Helen a que le preguntase a él primero antes de que decidiese ser útil a otros? Así pues, Bill y yo llegamos a sentir que los mensajes estaban altamente fluidos por la propia necesidad de Helen de recibir estímulo y de estimular a otros. Este parecía ser especialmente el caso, repito, siempre que el mensaje se tornaba específico respecto al tiempo, lugar o persona. Así pues, nunca sentimos que por lo general estos tuviesen la legitimidad
o la autenticidad que tuvo un curso de milagros o que tuvieron los folletos, en ninguno de los cuales parecía jamás que el ego de Helen hubiese contaminado la información de manera alguna. Nos dimos cuenta de que no podía decirse lo mismo sobre estos mensajes y por consiguiente nunca se han publicado. Para tomar prestado el lenguaje de las iglesias, no creíamos que debíamos admitir el canon de lo escrito. Dicho sea de paso, es importante resaltar respecto que todos estos mensajes datan de la entrada en escena de Judy Schutz y nuestras discusiones en torno a la publicación, etc. Como discutiré en el capítulo 17, bueno, sí vemos que sí lo publicaron, pero lo publicaron aparte, lo publicaron después, inicialmente, y ahora ya está incluido en los libros de Un Curso de Milagros. Como discutiré en el capítulo 17, este fue el periodo en que se ponía gran énfasis en recibir las respuestas a preguntas específicas, lo cual conducía inevitablemente a una preocupación por lo que habría de pasar en el futuro. Este énfasis y preocupaciones, por lo general, no estuvieron presentes antes, y veremos más adelante cómo esto afectó adversamente la audición de Helen. No obstante, en unos cuantos de estos mensajes, cuando los mismos eran más abstractos, la voz auténtica de Jesús parece bastante evidente. Todavía podemos encontrar aquí otros ejemplos de los intentos de Jesús, no solo de mitigar los miedos de Helen, lo cual era un trabajo de tiempo completo, sino también de ayudarle con consejos específicos sobre el perdón del mismo modo que lo había hecho en el dictado de 1965. Cito ahora algunos de estos mensajes. El primero de estos precede por 2 años al mensaje específico sobre el pedir que se convirtió en la introducción de Helen al canto de la oración, el cual, repito, discutiremos en un capítulo posterior. El primer mensaje le advierte a Helen, pero realmente a todo el mundo por igual, contra la creencia de que simplemente nuestro deseo de oír es suficiente para oír verdaderamente. Como ya hemos observado, no confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Capítulo 18, su capítulo o epígrafe 4, párrafo 2, frases de la 1 a la 2. 5 de octubre de 1975. Para Dios todas las cosas son posibles, pero tiene que pedir su respuesta únicamente a Él. Tal vez pienses que lo haces, pero ten la seguridad de que si lo hicieras, estarías tranquila ahora y completamente impávida ante cualquier cosa. No intentes adivinar su voluntad para ti. No supongas que tienes razón porque una respuesta parezca proceder de Él. Asegúrate de preguntar y luego permanece callada y permite que Él hable. No hay problema que Él no pueda resolver, pues nunca es Él quien mantiene aparte algunas preguntas para que las resuelva alguien más. No puedes compartir el mundo con Él, con mayúscula, y hacer que la mitad del mundo sea suya, mientras la otra mitad te parezca a ti. La verdad no transige. Separar un poco es separarlo todo.
Tu vida completa y plena le pertenece a Dios y no es de Él nada de esta. No existe pensamiento en todo el mundo que parezca más terrible. Mas es sólo cuando este pensamiento aparece con perfecta claridad que hay esperanza de paz y seguridad para la mente, tanto tiempo oculta en las tinieblas y torcida para evitar la luz. Esta es la luz. Hazte a un lado y no insistas en las formas que parecen atarte. Cumplirás tu función y tendrás todo cuanto necesites. Dios no falla, pero no pongas límites a lo que le entregarías para que Él lo resuelva. Pues Él no puede ofrecer 1000 respuestas cuando solo existe una. Esta respuesta de Él y ya no habrá que formular una sola pregunta más. No olvides que si intentas resolver un problema, lo has juzgado por ti misma y has traicionado a tu propio papel. Interrumpo este mensaje, habla luego el Dr. Ken. Interrumpo este mensaje para recordarle al lector la mayor ineficiente manera de Helen de resolver el inexistente problema de la huelga del elevador, lo cual sirvió de estímulo para el importante mensaje: no tengo que hacer nada. Esto provee un maravilloso ejemplo del principio que Jesús le está enseñando aquí y en el cual continúa ahora. La grandeza, la cual procede de Dios, establece que el juicio es imposible para ti, pero la grandiosidad insiste en que juzgues y que traigas a esta todos los problemas que tengas. ¿Y cuál es el resultado? Mira cuidadosamente tu vida y permite que ésta hable por ti. ¿Qué le has negado a Dios que quieras esconder detrás de tu juicio? ¿Qué has ocultado detrás del manto de la bondad y del interés? No utilices a nadie para tus necesidades, pues ese es el pecado, y pagarás la penitencia con culpa. Interrumpo de nuevo para señalar que esta última aseveración refleja directamente las enseñanzas del curso sobre las relaciones especiales. El mensaje concluye: recuerda que no necesitas nada, sino que tienes un interminable cúmulo de amorosos regalos para compartir. Mas enséñate solo a ti esta lección. Tu hermano no la aprenderá de tus palabras ni de los juicios que has puesto sobre él. Ni siquiera necesitas decirle una palabra. No puedes preguntar: ¿qué le diré? Y escuchar la respuesta de Dios. Pide más bien: ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la verdad y no del juicio. Y la ayuda de Dios y de todos sus ángeles te responderá. Lo leo de nuevo. Ayúdame ¿qué le diré? Escucha la respuesta de Dios. Pide más bien: ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la verdad y no del juicio. Y la ayuda de Dios y de todos sus ángeles te responderá. Pues solo aquí descansamos. Desechamos nuestros mezquinos juicios y nuestras triviales palabras, nuestros ínfimos problemas y falsas preocupaciones. Hemos intentado ser maestros de nuestro destino
y pensamos que la paz radicaba ahí. La libertad y el juicio son imposibles, pero junto a ti está el único que conoce el camino. Hazte a un lado por él y permite que él te guíe al descanso y al silencio de la palabra de Dios. Esta aseveración final es una referencia directa a la lección 155. Me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. En la última parte del mensaje, Jesús está exhortando a Helen a que se centre no en la respuesta, independientemente de cuál podría ser, sino más bien, para parafrasear las palabras de la introducción al texto, en eliminar las interferencias a la conciencia de la sabiduría y el amor. El juicio es una importante defensa del ego en contra de la sabiduría. La ayuda de Dios y de todos sus ángeles, la cual es simbolizada para nosotros por la presencia del Espíritu Santo en nuestras mentes separadas, el único que conoce el camino, entre comillas. Una vez más, en el capítulo 17, retornaremos a los muy importantes asuntos planteados por este mensaje y por consiguiente lo dejamos por ahora. Lo siguiente, escrito por Helen como un mensaje del Año Nuevo, con notables matices navideños, sin embargo, nos recuerda las referencias paralelas en varios poemas a María, la Madre de Jesús. 1 de enero de 1978. Piensas que el niño es mortinato y ahora estás de luto por él. No entiendes qué ocurrió, ni las señales que aún rodean su nacimiento. La estrella está ahí y todos los intentos de llamarla otra cosa desaparecerán con el tiempo, pues así fue antes y así será de nuevo. No podemos saber cuándo ha llegado la verdad, porque sería difícil ver el cielo donde hay un pesebre, pero cuando haya llegado la verdad, hay una luz que finalmente resplandece. La madre espera. El niño ha llegado y ha vuelto a nacer. No está muerto. Es el símbolo de la vida, el regalo de Dios, el Señor de la paz, el Rey de todo el mundo, el Hijo del Hombre y tú. Hay una luz que te rodea, la cual verás cuando ya no temas mirarlo. A Él que vino a salvarte. Lo lea de nuevo. Hay una luz que te rodea, la cual verás cuando ya no temas mirarlo. A Él que vino a salvarte y al mundo a través de ti. ¿Cómo puedes dudar de que vendré y te diré exactamente lo que tienes que hacer para permitir que se cumpla tu función de todo el mundo? ¿Cómo es que eres tú quien duda? No hay plan sin tu parte, y se te revelará tan pronto puedas ver que la vida está ahí y te ha nacido a ti. Ten paciencia, madre, pues al final no es lo que imaginas tú. Veo en gloria a la que me dio a luz, y me quedaré y esperaré con paciencia tu despertar. Cuando me contemples, entenderás. Hasta entonces, esperamos juntos tú y yo. Helen, por supuesto, era la madre de Jesús en el sentido de que dio a luz el curso de él. En el capítulo 16 discutiré la relación de Helen con María, así como otras referencias que hace Jesús a ella en ese respecto.
Una semana más tarde llegó este mensaje, el cual le habla directamente a Helen sobre su papel. Se te ha puesto a cargo de un camino hacia Dios. La cursiva es mía. No está claro cuán valioso sea este mensaje. Si verdaderamente venía de Jesús o de la misma Helen. Mis discusiones con Helen pueden haber influido en ella. No obstante, yo creo, como discutí en el capítulo anterior, que Helen sí tenía un potencial papel de liderato en la vida del curso en el mundo y que ella abdicó del mismo. 7 de enero de 1978. Hay una urgencia que te llama, tiene una función. No te demores ahora, dentro de poco entenderás. Se te ha puesto a cargo de un camino hacia Dios. Es directo y seguro y verdadero, y hay necesidad de este. Se te mostrará cómo se necesita, cuándo utilizarlo y dónde debe enseñarse para que tenga continuidad. Un mensaje muy específico llegó el 2 de octubre de 1976. Debido a su naturaleza especial, lo presento fuera de su debida secuencia cronológica. Helen y yo estábamos sentados en un sofá y ella me preguntó si yo creía en la resurrección física de Jesús. Le respondí que en realidad no, pues si el cuerpo no era real ni tenía vida, ¿cómo entonces podía resucitar? Además, la definición de la resurrección básicamente presentada en el curso es que se despierte del sueño de la muerte, un proceso que ocurre en la mente, no en el cuerpo, puesto que es solo la mente la que duerme. Sin embargo, proseguí, era ciertamente posible que los seguidores de Jesús hubiesen experimentado este despertar como un acontecimiento físico, dado el nivel de su entendimiento en el cual confundían forma con contenido. Luego le sugerí a Helen que le preguntase al mismo jefe, pues ¿quién mejor que Jesús podía responder a su pregunta? Luego vino la siguiente respuesta. ¿Hubo una resurrección física? Jesús contesta. Mi cuerpo desapareció porque yo no tenía ilusiones sobre el mismo. Lo último de estas se había extinguido. Lo depositaron en una tumba, pero no quedaba nada para sepultar. Y no se desintegró porque lo irreal no puede morir. Simplemente se convirtió en lo que siempre fue. Eso es lo que significa el rodar la piedra. El cuerpo desaparece y ya no se oculta más lo que yace más allá. Simplemente deja de interferir con la visión. Rodar la piedra es ver más allá de la tumba, más allá de la muerte y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende que no es nada tiene que desaparecer. Yo sí asumí una forma humana con atributos humanos posteriormente para hablarles a aquellos que habrían de probarle al mundo la falta de valor del cuerpo. Este había sido muy mal interpretado. Vine a decirles que la muerte es ilusión y que la mente que fabricó el cuerpo puede fabricar otro, puesto que la forma de por sí es una ilusión. Ellos no lo entendieron, pero ahora te hablo a ti y te doy el mismo mensaje. La muerte de una ilusión no significa nada.
desaparece cuando despiertas y decides no soñar más. Y aún tienes el poder para tomar esta decisión como lo hice yo. Dios le extiende su mano a su Hijo para ayudarle a resucitar y a que regrese a Él. Yo puedo ayudar porque el mundo es ilusión y yo he trascendido el mundo. Mira más allá de la tumba, del cuerpo, de la ilusión. No tenga fe en nada excepto en el espíritu y en la orientación que Dios te da. Él no pudo haber creado el cuerpo, puesto que este es un límite. Tiene que haber creado el espíritu porque este es inmortal. Pueden estar limitados aquellos que han sido creados como Él. Era una pregunta. ¿Pueden estar limitados aquellos que han sido creados como Él? El cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. El cuerpo no puede entrar al cielo, pero yo puedo llevarte allá en el momento en que tú decidas. Juntos podemos observar el mundo desaparecer y a su símbolo desvanecerse conforme esto lo hace. Y entonces, no puedo hablar de eso. El cuerpo no puede quedarse sin la ilusión y la última que se ha de superar es la muerte. La última ilusión que vamos a superar es la muerte. Este es el mensaje de la crucifixión. No hay un orden de dificultad en los milagros. Este es el mensaje de la resurrección. Las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdad. Las ilusiones se desvanecen. Solo la verdad permanece. Estas lecciones necesitaban que se enseñasen solo una vez, pues cuando la piedra de la muerte se rueda, ¿qué otra cosa puede verse sino una tumba vacía? Y eso es lo que ve el que me sigue rumbo a la luz del sol y se aparta de la muerte, trasciende todas las ilusiones, sigue adelante hacia el portal del cielo, a donde Dios mismo vendrá a llevarte a casa. Para que los estudiantes de un curso de milagros no se confundan, debe reconocerse que este mensaje le llegó a Helen en palabras que ella podía entender en ese momento. Su mente ya estaba en un estado de miedo. De lo contrario, no me hubiese preguntado a mí en lugar de preguntarle a Jesús. Y por lo tanto, la respuesta sí lleva consigo la implicación de que Jesús regresó en forma. Sí asumió una forma humana. Sin embargo, una lectura cuidadosa del mensaje nos ayuda a comprender que el hablar de ese regreso es no entender, puesto que el énfasis predominante aquí es la inherente naturaleza ilusoria del cuerpo. Y así una vez más tenemos un ejemplo de Jesús hablándole a Helen de una manera, la forma, que ella podía aceptar sin demasiado miedo y al mismo tiempo pone la verdad, el contenido dentro de las palabras en sí. Hemos acabado de leer el capítulo 14. Bueno, muy interesante volver a escucharlo, sobre todo esta última parte, donde le pregunta a Helen a Jesús, ¿hubo una resurrección física? Como la explica muy bien ahí, para que nosotros la entendamos también. Bueno, los invito a que resucitemos es regresar a reconocer el Cristo en nosotros, ese ser maravilloso que Dios creó en cada uno de nosotros,
ese ser que nunca se ha separado de la mente de Dios y que mora eternamente en la mente uno, en el único ser de luz que somos, donde somos uno con Dios, con todo y con todos. Reconozcamos que ese ser ya mora en nosotros y que ya nosotros estamos y formamos parte de él. Gracias, gracias, bendiciones. Nos veremos en el capítulo siguiente, el capítulo 15. Otros escritos, ven, los regalos de Dios, la poesía de Jerez. Feliz y bendecido instante para todos. Los amo, los llevo con amor en mi corazón. Bendiciones. Gracias.